agregar a los demás compañeros. Vamos a iniciar con el desarrollo del curso y lógicamente vamos a empezar por el principio, como dicen los mitos. Vamos a principiar por donde comienza. Bien, ya tienen ustedes una visión que platicamos el primer día de la sesión sobre la contabilidad social, que se le llama también cuentas nacionales o Sistema Nacional de Cuentas, CNC. Vamos a conocer, los voy a introducir en la génesis de cómo surge y los primeros aportes que sirvieron de base a Naciones Unidas para poder armar ese sistema de cuentas nacionales. Como les había manifestado, hay necesidad de saber qué está haciendo esa sociedad, de cuantificar qué es lo que está produciendo, ¿sí? Del movimiento que algunos economistas, el padre del liberalismo le llamó la riqueza que genera ese país, ¿sí? Que hoy se conoce modernamente por el aporte de la macroeconomía como producción interna bruta o producción nacional bruta, producto interno bruto, producto nacional bruto o neto, independientemente de la valoración que se esté dando, pues es esa misma renta nacional o riqueza nacional de la que hablaron los antepasados. Pero eso había que medirlo. Y en ese proceso resultó el famoso sistema de cuentas nacionales. Vamos a iniciar con esa génesis, conocer la historia para que ustedes se sitúen y ya luego vean de los conceptos que se van agregando, cómo se les fue dando números o cómo se fueron cuantificando para poder presentar en cuadros contables o en matrices la situación de esa riqueza nacional de un país en un periodo determinado. Por suerte ya nos conocemos, ya conocen mi método y voy a solicitar a un voluntario para que pueda darle lectura a los párrafos que vayamos abriendo y luego vamos ampliando o explicando un poco. Por favor, algún voluntario. Si gusta, Yolik. Gracias, muy amable. Comienzo. Por favor. Ok. Antecedentes del sistema de cuentas nacionales. Cualquier intento de análisis económico de una nación requiere una medida con la cual se pueda valorar su actividad y capacidad económica. Como ven, no hay necesidad de una famosa medida. Y esas son las cuentas nacionales. Sigamos. La necesidad de conocer el conjunto de la actividad económica desarrollada por un país originó una serie de registros importantes que tomaron como representativos y causales de la mayoría de la actividad económica. A estos registros se les denominó indicadores económicos. Bien. Entonces, vemos acá que el esfuerzo de medir alguna actividad ya fue generando un dato al cual se le denominó un indicador económico. Les decía yo, si esto se hubiera iniciado, y me imagino que hubo esa medida, la comunidad primitiva pues midió y contó cuántos pescados, cuánto cazó, cuántas recolectó. O sea, esa medición por aparte, así particularizada, pues ya tenían ellos su indicador. Contamos con tantos pescados y somos tantos, vamos a ver cómo hacemos para poderlo administrar, ¿ok? Ahí les comenté yo en finanzas cómo encontramos en la historia la base del desarrollo del pensamiento
y de cómo administrar esos benditos recursos, ¿ok? Entonces se inicia por medir actividades separadas y al dato final se le denominó indicador económico. Por favor. Muchos economistas utilizaron inicialmente para este fin los índices de producción de hierro y acero, el consumo de carbón, de energía eléctrica, petróleo, el volumen de transporte, la construcción, la exportación, etc. Sin embargo, estos registros cubren aspectos parciales de la actividad económica. Bien. El resultado de ese esfuerzo de cuantificar actividades separadas a los que se les denominó indicador económico, daban una visión parcializada, es decir, faltaba algo que los integrara para darte una visión totalmente integrada a nivel macroeconómico. Que a estos esfuerzos es lo que se suma para llegar a esa integración total. Por favor. Antecedentes del sistema de cuentas nacionales. Fue en 1665 que William Petty presentó un conjunto de cuentas de Inglaterra y Gales, diseñadas para afrontar la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, pero su estudio como ciencia empezó tiempo después. Bien, como ven en la historia aparece alguien conocido por ustedes en la teoría económica, William Petty, ¿ok? Él hace el primer esfuerzo derivado del enfrentamiento que tenían que hacer en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, conocer con qué contaban, pues. Pero él ya lo presentó, el intento lo hizo y presentó de forma integral. Esto es todo lo que tenemos, ¿ok? Que fue un primer ejercicio, diríamos, de integrar los indicadores económicos parciales. Luego tenemos a don Carlos Marx, y por favor pónganle atención a este aporte, porque lo que conlleva es un circuito, dinero, mercancía, para consumo, etcétera, precios de consumo, dinero prima. Entonces, dinero, mercancía, dinero prima. ¿Ves? ¿Qué quiero explicarles? Que aquí está un aporte de que la actividad funcionaba circulatoriamente. Vista a nivel agregado con el modelo de reproducción simple y ampliada, ¿ok? Pero atrás de esto hay toda una teoría. ¿Por qué se vuelve prima? Porque esta mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. Y como consecuencia de ese valor de uso y valor de cambio, ¿quién le dio ese valor? Aquí tenés toda la teoría del valor, es decir, con este circuito podríamos empezar a discutir todo lo relacionado a cómo explicó el modelo simple y ampliado o el sustento del modelo simple y ampliado de Karl Marx. Pero ¿qué está haciendo? Ya nos está dando una foto integrada, pero por el lado del circuito de la actividad económica, que después es desarrollado por John Maynard Keynes, pero él estudió mucho y muy profundamente a todos sus antecesores, particularmente a Karl Marx, para el tema de la macroeconomía, porque esto ya era a nivel macro. Ojo, ¿por qué lo manifiesto? Porque si nosotros investigamos y tenemos que estudiar todo lo que han aportado y encontramos que ya parte de esa teoría no es aplicable porque la realidad está funcionando de otra manera, ahí es donde tú generas y agregas conocimiento científico, porque descubriste
que ese paradigma teórico ya no se aplica y lo que sí se aplica es este. Y ya viene tu aporte. Y si ese aporte es universalmente aceptado, pues ya lograste generar un nuevo paradigma. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicieron todos los filósofos, economistas, ya que tenemos en la historia económica universal? Esto es válido para cualquier conocimiento que tú hagas de la realidad, no necesariamente para una teoría económica. Si estás en un trabajo, estás en una empresa, e investigas, sí, y encontrás algo que no estaba bien explicado, pues ahí generaste conocimiento nuevo, ¿me explico? O lograste con el conocimiento y la investigación de la maquinaria que se usa, que se estaba usando mal y que le generaste un ahorro derivado a. Perfecto. O el economista que está en el área administrativa y por la práctica tiene relación con recursos humanos, investiga, verifica y encuentra que se genera mucho desecho en la parte administrativa con el papel, con esto y lo otro, y logra decir, miren, hay un costo adicional que se está perdiendo producto de los desechos que se generan en el proceso administrativo acá, que cuantificándolos llega a tal y ya le generaste un nuevo conocimiento para la eficiencia de esa empresa. O sea, puedes hacerlo en cualquier ámbito, no necesariamente en la teoría económica. Bien. Entonces aquí tenemos después de Petty el esfuerzo y el aporte de Karl Marx en el siglo XIX en la medición de la actividad económica a través de el modelo de reproducción simple y modelo de reproducción ampliado. Luego tenemos el aporte de don John Maynard Keynes. Por favor, colega. Antecedentes del sistema de cuentas nacionales. Después de la Gran Depresión que afectó a los países occidentales, John Maynard Keynes publicó en 1936 su teoría general del empleo, el interés y el dinero, como una forma de explicar el comportamiento económico en términos agregados y no individuales. Este fue el primer paso para la aparición de la macroeconomía moderna y de las cuentas nacionales. Muchísimas gracias. Como ven, aquí está el conocimiento científico desarrollado por don John Maynard Keynes, que logró aportar la parte macroeconómica sustentada en que el comportamiento de esa actividad es a través de un flujo circulatorio. ¿De dónde tomó eso? Lógicamente lo tomó de Karl Marx, por eso hacía énfasis yo allá, dije, bueno, acá este señor, lógicamente ya en el siglo XX, don John Maynard Keynes amplió el conocimiento. Don Carlos Marx habló allá de los actores, ¿se recuerdan? En el modelo. ¿Quiénes eran los actores de ese modelo? ¿Quiénes estaban atrás de ese modelito? ¿Quién buscaba ese dinero prima? Y asumía que todo se consumía. O sea, eran los agentes económicos de aquel momento, que lógicamente son los mismos, solo que con otros nombres, derivado de la macroeconomía de John Maynard Keynes y el desarrollo e investigación que ha hecho Naciones Unidas para crear los sistemas de cuentas nacionales. Sigamos. La teoría keynesiana permitió la investigación de métodos más eficientes para medir la actividad económica en su conjunto, partiendo del carácter circulatorio
que se desprende de la interdependencia de los pagos o costos de producción y el consumo e inversión de los bienes y servicios producidos en cada una de las ramas de producción de los sectores de las economías nacionales. Ok. En esencia, don John Maynard Keynes analizó los procesos productivos de forma agregada, como lo hizo Karl Marx. Y lógicamente dijo, bueno, esto funciona circulatoriamente. Ya lo había adelantado Karl Marx. De acuerdo al escenario y el contexto del siglo XIX y la actividad económica que se desarrollaba allá. Explico, en aquel siglo. Ya en el siglo XX, lógicamente, ya se había desarrollado el tema industrial, ya no era solo la agricultura, floreció el comercio, etcétera, etcétera, ¿ok? Ya. Entonces, al analizar los procesos productivos, lógicamente vas a ver que aquel dinero de Karl Marx era para cubrir los costos de adquisición de los factores de producción, o sea, de la mano de obra, particularmente que era para la agricultura, ¿no es cierto? No había maquinaria en ese momento altamente desarrollada, ¿sí? Y lógicamente la materia prima que necesitaban en la agricultura. Luego el trabajo manual del trabajador, y ahí sustentó su teoría del valor, no la podía sustentar en ningún otro lado, porque el uso intensivo que le agregaba valor a la mercancía, que le agregaba esa prima a la mercancía, pues era la mano de obra, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá ese flujo circulatorio tiene que ver con los pagos o costos de la producción y lógicamente los ingresos que van a venir del consumo de esa producción, que se va a constituir en el dinero prima, en el ingreso de la empresa que conocemos la terminología. Ahora que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por favor. La teoría keynesiana permitió la investigación de métodos más eficientes. Ah, no, sería abajo, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Okay. La corriente circulatoria tiene su fundamento en la teoría de la oferta y la demanda, ya que los gastos que integran los costos de producción de un sector constituyen al mismo tiempo los ingresos de otros sectores. Okay. Ni más ni menos, a nivel contable, aquí tenés la partida doble. Los costos de producción de un sector constituyen al mismo tiempo los ingresos de otro sector. Entonces, lógicamente, vos vendiste a otra empresa, tú eres el proveedor, tus costos de producción, al momento de venderlo, se van a convertir en ingresos de otros sectores, porque para producir tenés que ir a comprar maquinaria, tenés que ir a comprar materia prima, tenés que ir a comprar trabajo, pagar renta de la propiedad donde tenés la empresa, etcétera, etcétera, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelantito, pero por un lado, y los agentes económicos te van a constituir la oferta y la demanda. En el caso del que te provee materia prima, pues es la oferta de materia prima y tú eres el demandante, tus costos de producción, ¿ok? Para que vayamos comprendiendo los aportes. Entonces, la teoría básica en la que se sustentó el desarrollo del sistema de cuentas nacionales fue en estos dos elementos importantes, fundamentalmente en la corriente circulatoria de la actividad económica, ¿ok? Eso fue lo que aportó Keynes para la macroeconomía moderna y esa es la teoría tomada de base. No es un aporte de presentar la medición de la actividad económica, ¿me explico? Sino que la base teórica para hacer esa medición la aportó
don John Maynard Keynes, ¿ok? Aquí aparece este señor, por favor. Es en 1952 cuando Richard Stone publica el primer sistema de cuentas nacionales bajo el nombre SNA o SNA. Ajá. 1953, realizado bajo el pedido de la Organización para la Cooperación Económica Europea de desarrollar un sistema que pudiese ser usado por los países miembros del Plan Marshall, que era un programa de ayuda financiera americano-canadiense para los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, el primer aporte como sistema nacional de cuentas lo tenemos con Richard Stone a petición de la OCDE. Ya él presenta esos conceptos de la macroeconomía, generó los métodos de medición y se presenta el sistema de cuentas nacionales de 1953. Pero específicamente, ojo, ese fue específicamente para que lo utilizaran todos los que recibieron, o los países europeos que recibieron ayuda a través de la sombría que se llamó Plan Marshall. ¿Ok? Entonces, ya situamos en el tiempo la base teórica con Keynes, el primer sistema que presenta la medición de la actividad económica agregada con don Richard Stone, y luego a partir de ahí ya le corresponde y toma de base ese aporte las Naciones Unidas. Ahí tienen ustedes la instalación de las Naciones Unidas, que toma ese aporte de Richard Stone